Amado, Dios le bendiga. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes en este tiempo para la meditación de la palabra de Dios. Pido pues que me acompañen allí al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Allí estaremos meditando un poco acerca de las verdades de quién es Dios y de su accionar milagroso para con todos aquellos que pierden la esperanza, temen a este tiempo. Allí la palabra del Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa fue la misma pregunta que él hizo en aquel momento. Jesús, en su contexto, se había quedado unos días atrás, después de haber sido informado acerca de la muerte de su amigo Lázaro. Esta familia que tanto disfrutó de la presencia del Señor, que tanto compartió, que tanto aprendió del mismo Señor a los pies del Maestro, esta familia en este tiempo está pasando por momentos difíciles. La pérdida, la muerte de un ser querido. Las hermanas confrontan la amistad, el carácter del Señor en aquel momento. Señor, ¿por qué no viniste? Jesús en su omnisciencia se queda para más adelante demostrar el carácter santo de Dios, dándole la gloria a través de aquel milagro, de aquella resurrección. En Jesús la muerte no puede tener lugar. En Jesús la muerte tiene que someterse. En Jesús la muerte quedará atrás, quedará pisoteada. La muerte no tiene poder ante la presencia soberana del Dios eterno, Jesucristo. La muerte no puede someter a nadie que verdaderamente cree en el Señor. Hoy quiero compartir algunas verdades con ustedes en este tiempo. Lo primero que debemos hacernos es una pregunta bastante crucial. ¿Cómo es posible tener esperanza en medio de un mundo que muere? ¿Cómo es posible eso? Este mundo atacado por la pandemia, está sufriendo consecuencias graves. Miles y miles de muertes cada día. Aumenta cada día la muerte en todo el mundo. Países poderosos, potencias, aún la muerte ha derrotado todas esas cosas. De manera que la muerte tomó su lugar en la sociedad hoy. ¿Cómo es posible entonces tener esperanza de vida en medio de un mundo que muere? ¿Cómo es posible tener esperanza en este tiempo tan desolador, hermano? ¿Cómo es posible? ¿Qué esperanza sería para nosotros al ver a la muerte tomando su lugar, devastando ciudades? Y, hermano, ¿en qué o en quién estaría basada nuestra esperanza si la buscamos? ¿Cómo tener entonces esperanza en medio de un mundo que muere? La esperanza, quiero decirles, hermanos míos, es un estado de fe, de ánimo optimista. Es, desde el punto de vista bíblico, es una total y absoluta dependencia de que Dios hará conforme a su propia voluntad y hará todo lo que ha prometido hacer. Esa es nuestra esperanza, de manera que cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, está diciendo: debes creer en mí, debes esperar en mí, debes confiar en mí, debes depositar todo tu ser en mí. No puede haber ningún temor más que un temor reverente a la persona de Cristo. De manera que, ¿cómo es posible entonces, hermano, tener esperanza de vida en medio de un mundo que moría? En primer lugar, quiero decirle que debemos de conocer personal e íntimamente al Señor Jesucristo. La palabra dice: yo soy. Esta es una de las 7 grandes verdades y expresiones del Señor en cuanto a sí mismo. Yo soy. Podemos ver allí en esa palabra yo soy a un Dios infinito, preexistente, soberano, todopoderoso, suficiente. En el principio Él era con Dios, en el principio Él existía ya. Se deleitó en la misma unidad y deidad de Dios en el pasado eterno. De manera que lo que el Señor nos está presentando con estas palabras es un carácter soberano,
de todo poder, infinito en potencia, como Salvador bendito. Allí en Éxodo capítulo 3, versículo del 13 en adelante, Moisés dijo a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy. Hoy el Señor nos dice: yo soy, yo soy. Yo soy quien trae esperanza en medio de la muerte. La muerte no tiene dominio hoy. Quiero decirte, hermano, que si estás pasando por este problema, si estás enfrentando esta situación, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el Dios soberano, absoluto, Salvador bendito de tu vida. Cree en Él, arrepiéntete y cree en Él. Él es el gran yo soy. Él es el Dios del pasado, Él es el Dios del presente y Él es el Dios de la eternidad. ¿Cómo es posible entonces tener esperanza en medio de un mundo que está muriendo? En segundo lugar, por medio de la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección de Cristo se puede tener esperanza. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Cristo confirma la victoria sobre la muerte en su resurrección. La palabra del Señor nos dice: en Él estaba la vida, y Él era la vida, la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Él es la vida. Él es el soberano, es quien provee de vida. Y en su resurrección, la muerte sucumbió, fue derrotada. Fue derrotada. Allí en 1 Corintios 15, 22, el Señor nos dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En medio de un mundo que llora por la muerte, hermanos, quiero decirles: Jesús es la esperanza, porque a través de su resurrección, Él venció a la muerte. Él venció. No tienes por qué temer ya, no tienes por qué hacerlo. Cristo, mis amados hermanos, en tercer lugar, y respondiendo a la pregunta que hemos hecho: ¿cómo tener esperanza de vida en medio del mundo que muere? Podemos poner y debemos de poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Dice la Escritura en el mismo texto de Juan 11: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Poner la fe en el Hijo de Dios, hermano. La fe en el Hijo de Dios nos permite darnos cuenta de quiénes somos, de quién hemos creído, de qué es lo que hará el Señor en mi vida. De manera que necesito, hermano, Dios en su soberanía pone nuestra fe por medio de la palabra de Dios, para que creamos en aquel que da esperanza, para que creamos en aquel que es nuestro Salvador bendito, para que por medio de esa fe podamos alentar a otros, para que esa fe convierta nuestra vida en un instrumento para la gloria del Señor. Pon la fe en el Hijo de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. No morirá. Es una verdad eterna, es una promesa divina, es una promesa diseñada en el pasado de Dios. No morirá eternamente. Dará vida y vida eterna. Esa es la fe en el Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios. Para tener fe, entonces, para tener esperanza de vida en medio de un mundo que muere, deberás conocer a Dios. Deberás conocerlo. Deberás aceptar y creer que Cristo venció a la muerte en la resurrección. Y deberás, hermano, conocer y tener fe en el Hijo de Dios. Él te dará la victoria sobre este tiempo. Él te dará la esperanza en medio de la aflicción, de la muerte, del sufrimiento. Hoy el mundo padece eso, pero sin Cristo seguirán padeciendo. Seguirán. Él tiene la esperanza, Él da la esperanza. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Lo dice el texto base de hoy. Así que, mis hermanos, Cristo te promete vida en Él.
en medio de un mundo que muere. En este tiempo de miedo, de incertidumbre, donde la muerte aparentemente ha tomado el lugar, un lugar que para muchos es inalcanzable. Él está derramando, la muerte está derramando su poder sobre ellos, pero Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. La palabra del Señor nos dice: Jehová es bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a quienes en Él confían. Hoy es el tiempo de confiar en el Señor, amados hermanos, amado amigo. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza en medio de un mundo que muere. Dios te bendiga en este tiempo y te hable a través de su palabra.